Jóvenes, a ver. Ya. Muy buenas tardes, Jordan, Daniel. Ah, 32, así es. Buenas tardes, Brian, Gianmarco y Hans. Vamos a continuar con este curso de filosofía. Muy bien. Para lo cual vamos a proyectar la lámina de la semana 7. ¿Correcto? Muy bien. Pues la lógica es una ciencia formal o una ciencia fáctica. ¿Qué dicen? ¿Formal o fáctica? Formal, que tiene como objeto de estudio Dania y Valeria el razonamiento. ¿Es lo mismo un razonamiento que una proposición? Pues no. Una proposición es un enunciado que es verdadero o falso, y un razonamiento, estimados jóvenes, es un conjunto de proposiciones en las cuales algunas fungen como premisas y otras como conclusión. Mientras las proposiciones son verdaderas, los razonamientos son válidos. ¿Qué quiere decir que sean válidos? Que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. ¿Correcto? Muy bien. Luego vimos la historia de la lógica. ¿Quién era el padre de la lógica? Muy bien, Valeria. Aristóteles. En la Edad Media tenemos a Boecio. Y en la modernidad ya la lógica se empieza a matematizar con Frege, Boole, Leibniz y llega a una parte aplicativa con los circuitos lógicos en el caso de Claude Shannon. ¿Correcto? Muy bien. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Eh, a un trabajador, si no viene mañana en el día de del padre, digamos, no le voy a renovar contrato. ¿Qué falacia estoy cometiendo? Cuando hago amenaza, sutil o directa. Muy bien, ad backward. Así es. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, jóvenes, yo digo, ¿no? Una mujer no debe hablar sobre fútbol, ¿no? Porque ella que sabe de fútbol. Decían que Perú iba a ganar, ¿vieron? ¿Cómo se llama esa falacia? Un hombre no debe hablar sobre el aborto porque es un tema de mujeres. Adopto, así es, ¿no? Usted no puede demostrar que yo he cometido ese delito, por lo tanto no lo cometí. ¿Cómo se llama esa falacia?
¿Cómo se llama la falacia? Dios no existe porque nadie ha demostrado que Dios sí existe. Muy bien. Ad ignorante. Luego tenemos la falacia que dice, tal candidato es el mejor, López Aliaga, porque es el más votado en los sondeos, ¿no? Considerar que algo es verdadero porque la mayoría lo considera así. Tampoco. Me lavo los dientes con Oral B porque así lo recomienda Shakira. Ad verecundia. Así es, ¿no? Muy bien. Sigamos con el tema de la teoría de la argumentación. Tenemos a, digamos, bueno, la argumentación, jóvenes, es un acto comunicativo, complejo e interactivo que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Tema, el aborto. ¿Están a favor o en contra del aborto, jóvenes? A ver, los escucho, los leo. Ya, Daniel está en contra, Valeria también, Jordan también. Muy bien. ¿Cuáles son sus argumentos para estar en contra? ¿Cuáles son sus argumentos? O sea, tenemos posturas. Los argumentos son las ideas en las cuales basamos nuestras posturas, ¿correcto? ¿No? Un bebé no tiene la culpa. Una persona al concebir a un ser tuvo que hacerse responsable de sus actos pasados, por ejemplo. Por ejemplo, Jordan, usted sugiere el argumento que, claro, estamos en contra porque la libertad conlleva la responsabilidad. Es decir, una mujer no puede presumir su libertad de una manifestación, la libertad sexual, y luego hay una forma en que una mujer quede embarazada. Debe cuidarse en todo caso, ¿no? ¿Correcto? Y después abortar. El bebé, ¿qué culpa tiene, no? De, digamos, que la madre no sea tan cuidadosa, ¿correcto? Pero, por ejemplo, Jordan, en el caso de violación, la madre no es libre. Tendría que hacerse responsable de ese niño y tenerlo. Imagínense una joven universitaria, está en tercer año, ya no quiere ser madre, ¿no? Digamos. Por ejemplo, cuando ustedes dicen sus argumentos, la otra persona lo puede escuchar y digamos, quizás no, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una persona dice, profesor, pero el feto tiene derecho a la vida, ¿correcto? ¿No? El feto tiene derecho a la vida. Los derechos, jóvenes, los tienen los seres, las personas, ¿correcto? Un perro, una abeja no tiene derechos. Una persona es un ser que tiene autoconciencia, sabe que existe y tiene la razón. Jóvenes, ¿un feto es una persona? ¿Tiene autoconciencia? ¿No? Ah, Brian dice, interesante, tiene potencia, claro, no lo es, ¿correcto? No lo es. Entonces, tiene potencialmente derecho a la vida. La madre sí tiene el derecho a la libertad, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿tiene sí o no? No. Potencialmente sí lo tiene, claro, porque en el futuro lo va a desarrollar, ¿correcto?
Entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante de argumentar, jóvenes, de defender nuestra posición, que podemos afinar perspectivas. El problema es la gente que no argumenta, porque estoy en contra, profesor. ¿No? Ese no es ningún argumento. ¿Qué vas a conversar ahí? ¿No? En cambio, uno tiene que argumentar su postura, porque vivimos en un mundo que tiene diferentes opiniones sobre legalizar la marihuana, sobre el aborto, sobre la eutanasia y más. ¿Correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, ¿ustedes ven que en la sociedad actual, en las redes sociales, por ejemplo, la gente argumenta sus posturas? Claro, no solo pelean, lo que más falta son, ¿no? Digamos, ¿no? Usualmente no, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, no siempre argumentamos lógicamente, ¿correcto? Por ejemplo, una persona podría decir, yo me opongo que dos personas del mismo sexo se puedan casar. ¿Por qué? Porque el 72% de peruanos está en contra de esa ley. ¿Cómo se llama esa falacia? ¿Qué falacia está cometiendo esa persona? Ad populo. Ad populo, ¿no? Si eres de izquierda, terruco rojo, de derecha, fujimorista. Bueno, ad populo, ¿no? Sí, pues más se cae en los calificativos, en los calificativos, ¿no? Que siempre queremos nuestra posición defenderla y como que no, digamos, y cuando no tenemos, digamos, más argumentos, decimos, ¿no? Es que esa gente ignorante de la sierra, ¿no? Esos resentidos sociales. Eso, por ejemplo, son ad hominem, ¿no? ¿Correcto? Ad hominem, ¿no? Correcto. Esa gente no está informada. Vargas Llosa dijo eso, ¿no? En una entrevista en el periodo de la contienda entre Keiko y Castillo, ¿no? Dijo, bueno, el voto rural no es tan informado, pues la gente en Lima está más informada. No creo eso en realidad, ¿ah? O sea, el hecho de tener acceso a la computadora quiere decir estar informado. Hay gente que tiene acceso a la computadora y es antivacuna o terraplanistas. Así que yo no creo tanto que vivamos en una sociedad de la información, ¿ah? ¿No? O sea, pudiéramos, o sea, tenemos en principio el acceso, pero ¿cuánta gente usa para acceder a, digamos, información fidedigna? Más es como que entretenimiento y distracción, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, jóvenes, cuando argumentamos, vamos más allá de la lógica. No solamente argumentamos, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el terreno de la política, jóvenes, la gente elige al candidato que tenga los mejores argumentos, ¿no? O sea, decir que Keiko y Castillo fueron los que mejor argumentaron en el debate no es sensato, ¿correcto? Les pongo un caso. El candidato en el 2016 por Acción Popular fue Alfredo Barnechea. Él estaba subiendo como la espuma porque proponía renegociar los, digamos, los convenios de gas. ¿No? Él decía que sí era posible. Lo explicaba de manera muy didáctica y técnica, además. Entonces comenzó a subir, ¿no? Pero Barnechea viajó a Huancayo y una persona le dio un gorro y él se lo quitó y se lo puso en la cabeza, ¿no? Luego viajó a Ica, él es de Ica, y una señora le invita a chicharrones y él le baja la mano, ¿no? Y como él es blanco, caucásico, ojos verdes, comenzaron a decir que era clasista, racista, discriminador, es ese típico, ¿no? Limeño, aunque no era limeño, no era de Ica, que viaja al extranjero y ve por encima del hombro, y no pasó a segunda vuelta. Y Barnechea dice algo cierto. A mí no me van a elegir presidente de la República por comer chicharrones, ¿no? Lean mi plan de gobierno. Es cierto, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí tampoco me gustan los chicharrones jóvenes, ¿no? Ya saben, ¿no? Ni el ceviche, ni el pollo a la brasa. Digamos, ¿no? Entonces,
Ya pues no, tampoco, si yo ya comí, ¿por qué voy a comer más? O sea, no quiero, no es de mi agrado, pero de ahí, ¿qué tiene que ver eso con mi plan de gobierno? Claro, lo que pasa es que en un país como en el Perú, fracturado socialmente, digamos, eh, digamos, con gente que padece racismo y más, que una persona haga eso, hace evocar, pues, muchas cosas, ¿no? Supongo que el electorado peruano se identificaba un poco más con Castillo, ¿no? Porque, a ver, se parece más a nosotros, ¿no? O sea, Fujimori es como que de otra ascendencia, ¿no? Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, no son muy racionales, pero, digamos, influencia, ¿no? Castillo tuvo un discurso, ¿no? Digamos, ¿no? Sobre la pobreza y más, entonces parece que caló. Entonces, digamos, supone que cuando elegimos un candidato no solamente nos concentramos en sus argumentos, sino en su sinceridad. Por ejemplo, ya con Keiko habían casos de corrupción, denuncias y más, entonces se dan cuenta, es más complejo. Otro ejemplo es en el amor, jóvenes. En el amor, por ejemplo, una persona puede querer terminar una relación. Recuerden la Eneida, Eneas tenía que fundar Roma, la nueva Troya, y se distrae y se queda con Dido. Y de pronto Eneas un día se despierta y los dioses le dicen, recuerda tu misión. Y Eneas le dice a Dido que tiene que irse. Y Dido le dice, no estoy preparada para eso. Déjame que me haga la idea. Y se queda un par de años más con ella, para que se haga la idea que se va a ir. Y se va. Pero eso no es racional, profesor. Digamos, ¿no? O sea, a veces, no sé, una persona quiere terminar una relación y se muere el papá de su pareja, ¿no? Entonces ya como que no, pero es una falacia, es misericordia, cierto, cierto, pero digamos, no solamente pues tenemos que saber de lógica, también tenemos que saber de retórica, persuadir. Muchas veces persuadimos sin saber la validez ni la verdad. Y tenemos que saber filosofía, ¿no? Entonces, justamente ir más allá de la lógica es insertarnos en la teoría de la argumentación. Por eso dice que es un estudio interdisciplinario de la manera en la que se llega a conclusiones en un determinado campo a través del proceso de razonamiento lógico, ¿no? O sea, cómo dos padres deciden enviar a un hijo al colegio. No es producto de solamente razonamientos, ¿correcto? El padre podría decir, ¿no? Bueno, va a ir a un colegio católico porque yo pago la pensión, ¿no? Entonces, esa es una falacia, ¿no? Digamos, autoridad, ¿no? O a domini incluso también podría ser, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que comprender que el hombre no solamente es un animal racional, sino que también tiene afectos, ¿no? Digamos, ciertos patrones psicológicos. Entonces, hay, digamos, muchas, muchas cosas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Tipos de argumentos. Tenemos argumentos deductivos en el cual, estimados jóvenes, la verdad de la premisa se transfiere a la conclusión con carácter necesidad. Es decir, ¿no? Es necesaria esta conclusión. De todos los letrados son cultos, Catherine es letrada, es necesario que Catherine sea culta. En cambio, en los inductivos no ocurre lo mismo. Por ejemplo, jóvenes, el día miércoles estuvo gris el cielo y, digamos, llovió en la tarde, tarde-noche, 6 de la, digamos, noche. El día jueves, cielo gris, llovió en la noche. Ayer, cielo gris, llovió en la noche. Hoy día veo el cielo gris. ¿Es necesario o probable que llueva hoy día, jóvenes? ¿Qué dice? Los otros días hubieron cielos grises y llovió. Si yo digo hoy día veo el cielo gris, en la tarde va a llover, ¿eso es necesario o probable? Por ejemplo, esto, estimados jóvenes, es probable. Que una chica en su experiencia amorosa caiga en la cuenta de que su chico Adán era mentiroso. En su segunda experiencia amorosa también descubre que Bernardo la engañaba.
Y en tercero, que también Carlos es mentiroso. Y la chica dice, todos los hombres son mentirosos. ¿Esto es cierto? ¿Necesario? Probable, más bien, ¿no? Correcto. Ahora, tengan cuidado cuando dicen todos los hombres son iguales. Si todos los hombres son iguales, ¿por qué las chicas se enamoran de determinado hombre y no de otro? Y para los chicos, si todas las chicas son iguales, ¿por qué se enamoran, no? Digamos, de Mercedes y no de Yanela. Porque, o sea, eso de todos, o sea, es muy difícil, ¿no? Digamos, ¿no? Es una generalización, ¿correcto? Mi primer profesor de filosofía en el colegio fue ateo, el de la pre fue ateo. Por lo tanto, digamos, por lo tanto, mi profesor de la universidad será ateo, al que le enseña filosofía. ¿Eso es necesario o probable, jóvenes? Muy bien. Ahora, los entenemas jóvenes son razonamientos en el que no aparecen de manera explícita alguna premisa o la conclusión. Cuando falta alguna premisa, el razonamiento es inválido. Sin embargo, cuando se muestra la premisa implícita, el razonamiento es válido. Es decir, es un razonamiento en el cual una premisa no se dice. Por ejemplo, Ricardo golpea a perros. Por lo tanto, Ricardo es malvado. Así como está en el ejemplo, eso es inválido, jóvenes. Si les viene un examen, marcan por favor inválido. Porque hay algo que se supone, ¿no? Ricardo golpea perros callejeros. Premisa 1. Premisa 2. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Por lo tanto, Ricardo es malvado. Acá sí es válido. Acá es inválido. ¿Correcto? ¿No? Correcto. Entonces tenemos válido, inválido. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿No? Válido, inválido. Jóvenes, ¿han visto ese episodio en el cual Calamardo se vuelve guapo? Por ejemplo, Shane, ¿no? Ese episodio se llama Las dos caras de Calamar. Ya, muy bien. Recuerdo que estaba en la universidad y un compañero de comunicación bastante jocoso, burlón, nos dijo, ¿no? Hay que ver este episodio. Y, digamos, en una parte de este episodio, Calamardo le dice a todos aquellos que lo seguían porque era el guapo, ¿no? Digamos, les dice, voy a darme un sueño embellecedor. Claro, una de las propiedades del sueño fortalece la memoria, fortalece el sistema inmunológico, se regeneran las células y claro, cuando uno duerme bien, se ve. En cambio, cuando no duerme bien, digamos, no se ve tan bien, ¿correcto? Entonces, bueno, una de las características del sueño es ser embellecedor. Eso, ¿no? Y de pronto vino un amigo, porque estábamos viéndolo en el patio de la Facultad de Letras, vino un amigo que no es tan agraciado y este chico de comunicación muy jocoso le dijo a este chico, ¿no? Fernando, por lo que veo, no estás durmiendo bien. Y los que estábamos ahí nos reímos, ¿no? ¿Cuál es la premisa implícita en ese chiste? Una de las características del sueño es ser embellecedor. Por lo que veo, no estás durmiendo bien, Fernando. ¿Cuál es la premisa implícita? Fernando es feo, así es Jordan, ¿no? Es guapo y más, ¿no? Es decir, ¿no? Estimados jóvenes, cuando jugamos con chistes, ¿no? Jugamos con premisas implícitas, ¿no? Profesor, han dado una orden que ahora en la calle los policías también van a pedir, digamos, así como piden DNI.
carnet de salud mental, porque hay tantas personas desequilibradas en el Perú. Y otro dice un comentario, profesor, o sea que ya no vamos a ver tantos filósofos en las calles. ¿Qué estaría diciendo? A ver, ¿qué está diciendo esa persona, no? ¿No? Van a pedir carnet de salud mental. Entonces le digo, profesor, ya no van a ver tantos filósofos en la calle, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que muchos filósofos tienen algunos problemas, ¿no? Mentales, ¿no? Por ejemplo, ven, ¿no? Siempre, ¿no? Muy bien, muy bien. Jóvenes, ¿ustedes creen que los filósofos tienen problemas mentales? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿No son normales? ¿Qué es normal, no? Nunca conocí a una persona normal, jóvenes. Una persona mirada desde cerca. Claro, aparentemente tú puedes ser normal, ¿no? Pero ya cuando te conocen, digamos, eso de la normalidad es un concepto muy gaseoso, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las 5 características de la actitud filosófica? Yo les voy a recordar dos: totalizador y radical. ¿Cuáles son las otras tres? Racional, crítica y problemática. ¿Correcto? Es decir, en este curso de filosofía, más que concentrarse en las afirmaciones de los filósofos, yo quiero, o sea, en las conclusiones de sus ideas, yo quería que ustedes entiendan sus premisas, sus argumentos, ¿correcto? ¿No? Incluso la pregunta de Eco va por ahí. No solamente va por la afirmación que Descartes es el padre de la filosofía moderna. ¿Por qué Descartes es el padre de la filosofía moderna? ¿Cuál es el argumento? Porque cuestionó el principio de autoridad, ¿correcto? Alguna pregunta de Eco les puede venir. Se sabe que Nietzsche fue un gran crítico del cristianismo. Marca la alternativa que encierra, digamos, ¿no? La tesis que defendió Nietzsche contra el cristianismo. Es el argumento. ¿Qué criticaba Nietzsche del cristianismo, jóvenes? ¿Por qué lo criticaba? Estamos repasando, estamos repasando. Ya, ya la actitud, pero ya, ¿cuál es lo problemático de su actitud? Que va en contra de los instintos vitales. Autoconservación y conservación de la especie. Argumento uno. Argumento dos, que más está pensando en la otra vida que en esta vida. ¿Correcto? Entonces, en este curso, a mí no me interesa tanto la conclusión a la que han llegado los filósofos, porque eso lo pueden leer en un libro. Yo les enseño un poco el caminito, los argumentos para que digan cogito ergo sum, Dios ha muerto, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, un curso de filosofía, jóvenes, bien entendido, claro está, es una invitación a que ustedes argumenten. No es tanto que yo les venda mis ideas, es que ustedes argumenten incluso sus propias ideas. Si son creyentes, pues argumenten eso también, porque se puede, ¿correcto? ¿No? Ahora, en la sociedad, la gente más bien es muy extraño, ¿no? Lo que las personas, por ejemplo, jóvenes, en este cargamotón del fraude, Keiko llegó a decir, sabemos que han hecho un fraude, solamente nos falta encontrar las pruebas. ¿Es responsable decir eso? Sabemos que han hecho un fraude, solo nos falta encontrar las pruebas. ¿Es correcto? ¿No? Claro que sí, o sea, es como que, ¿no? En un momento su pareja les diga, ¿no? Sé que me engañas, solamente me falta encontrar las pruebas. Lo contrario, ¿no? Mira, tengo pruebas acá, mi amiga te ha visto y te ha grabado de la mano con una chica en el cine del VK del Jockey Plaza. Dices, ¿no? Pero yo no he sido, ¿no? Entonces, o sea, te pueden acusar, pero digamos acá más bien, o sea, la sociedad actual, jóvenes, decimos ideas, no las justificamos, ¿no? O sea, decimos, acusamos, difamamos, ¿no? Y más, ¿no? ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay que
argumentar. ¿Ya por qué usted cree esto? ¿No? También en el Congreso, recuerdo alguna vez vi en noticias, creo que era alguna vez que querían vacar a Castillo, salió una persona de Renovación Popular y dijo, Perú Libre ha comprado votos. ¿No? Eso dijo, ¿no? Y el periodista dijo, señor, ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo? No, pero respete mi opinión. ¿Eso es responsable, jóvenes? ¿No? O sea, decir y encima pedir que respetemos, o sea, ¿cómo podemos acusar? ¿No? O sea, en realidad es, digamos, o sea, una opinión no es respetable, pues, o sea, las personas creen que por el simple hecho de que ellos dicen una opinión, uno las tiene que respetar. Entonces uno de ustedes podría decirme, profesor, yo estoy a favor de matar personas, respeten mi opinión. Yo no tengo por qué respetar eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, jóvenes, tengan en cuenta eso, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, eso es, no es muy sensato, pues, ¿no? Decirlo. Acá tienen la frase digamos, de un filósofo. ¿Quién decía pienso, luego existo? ¿Lo recuerdan? Muy bien, ¿no? Ahí tienen la frase. Ahora, lo que les voy a dar es la argumentación por la cual Descartes defiende esa, digamos, frase, ¿no? A ver, pienso, luego existo. Descartes dice, toda sustancia tiene atributos. O sea, todo objeto tiene características. Claro que sí. Un objeto como un celular tiene características, es de color negro, forma rectangular, pesa 600 gramos, es liso. Muy bien. Pero también podríamos decir que se da al revés, que las características del celular se dan en un objeto. Jóvenes, el color plomo no se da en el aire, se da en un tomatodo. El color negro no se da en el aire, se da en una mascarilla, ¿correcto? El color blanco no está flotando, se da en un BBD, en una hoja bond, ¿correcto? Entonces, los atributos se dan en una sustancia. Si dudo, estoy pensando, ¿correcto? El pensamiento es un atributo. Pregunta, ¿ese atributo se puede dar en el aire o tiene que darse en algo? Se da en algo. En ese caso, en el ser humano, ¿correcto? Entonces, esos son los argumentos por los cuales Descartes concluye que si yo pienso, por lo tanto, existo, ¿correcto? ¿No? Esos son los argumentos de Descartes. Entonces, jóvenes, en esta clase simplemente estoy manifestando, ¿no? En esta clase estoy manifestando, como hemos dicho en el curso, hemos argumentado. ¿Cuáles son los argumentos de Marx para criticar el capitalismo? ¿Correcto? ¿Cuáles son los argumentos de Comte para defender que la ciencia le va a dar? O sea, incluso podríamos traducir las clases a eso. Eso es data la filosofía. Otra cosa que ha hecho la filosofía es criticar y problematizar, llevado a este lenguaje, contraargumentar. Los filósofos leen y no creen las explicaciones que encuentran en otros libros. Para Platón, cuál era la esencia de este tomatodo? La idea de tomatodo. Para Platón, ¿dónde estaba la idea de tomatodo? ¿En este tomatodo o en otro mundo? En otro mundo. ¿Cuál es el contraargumento de Aristóteles? Que si la esencia del tomatodo es la idea de tomatodo, lo que lo define, no es muy sensato creer que está en otro mundo. Está en el mismo tomatodo, porque la sustancia es un compuesto de materia y forma. Materia y forma conforman la sustancia. Y lemorfismo, ¿correcto? ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, un contraargumento, ¿no?
Platón tiene un contraargumento contra la teoría de la homomensura de Protágoras. Miren, la estamos repasando. La teoría de la homomensura decía que la verdad dependía del sujeto. Si, por ejemplo, a César Augusto le parece delicioso el ceviche, pues está bien. Pero si a Dianel le parece insípido y no le gusta, pues es verdad para él. Correcto. Sin embargo, Platón dice que esta teoría tiene algo particular. Se refuta a sí misma. Porque si tú dices que la verdad, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y si le aplicas que la verdad depende del sujeto, Protágoras creía que eso era verdad. Muy bien. Pero Sócrates, Platón y Aristóteles pensaban que era falsa. Y como el hombre es la medida de todas las cosas, esta frase tiene que darle la razón a Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo que quiere decir que esta frase se refuta a sí mismo. Platón dice que el relativismo de Protágoras es como un perro que se muerde la cola. Todo es relativo, entonces esa frase también es relativa. Se anula así mismo, ¿no? Me parece un contraargumento mordaz, ¿no? O sea, es un knockout a Protágoras, ¿no? Otro contraargumento, ¿no? A ver, sigamos con los contraargumentos en filosofía. ¿Quién defendía la existencia de ideas innatas? ¿No? Descartes. Muy bien. Descartes creía que las ideas matemáticas eran ideas innatas, ¿correcto? Por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Eso es algo innato. John Locke ofrece un contraargumento. Si esto fuera innato, toda persona lo sabría. Pero si tú le preguntas a un joven que no ha ido al colegio, ¿sabrá eso? Aunque en el Perú le preguntas a uno que ha ido al colegio y a veces no saben, ¿no? digamos, ¿no? Pero digamos, tú le preguntas eso, digamos, ¿eh? No lo sabe. Entonces, ¿cómo lo tiene en la mente y no lo sabe? Es que no lo tiene, pues, ese es un mito de Descartes, dice John Locke. ¿Ven? Entonces, o sea, no estamos viendo nada nuevo, jóvenes. Por eso esta clase a mí me parece como un repaso de ver un poco los contraargumentos que hemos visto, ¿no? Contraargumentos de Marx contra Hegel, ¿correcto? Y más. Muy bien. Les han puesto otros contraargumentos, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios. La filosofía surgió del ocio, ¿no? La filosofía es un vicio. Estaba sonriendo ayer que repasaba esta clase, ¿no? La filosofía, una de las condiciones jóvenes del surgimiento de la filosofía fue el esclavismo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces, la filosofía surgió del ocio, entonces es un vicio, ¿no? Pero como madre hay que respetarla. Ya pues, ¿cómo se llamaba esa falacia? ¿Recuerdan? Que significaba utilizar la misma palabra dos veces, pero con sentido diferente. Juan es una heroína, la heroína hace daño. Juana hace daño. Equívoco, ¿correcto? Equívoco, ¿no? Muy bien, ¿no? Es una falacia de equívoco, ¿no? Es una forma de contraargumentar. O sea, cuando una persona detecta que otra está cometiendo una falacia, esa es una forma de contraargumentar, ¿no? ¿Correcto? También otra forma es mostrar evidencia que refute lo que tú crees. Por ejemplo, un joven de 15 años frente a su padre que le dice, hijo, paras mucho tiempo en la computadora. Nos he matriculado a natación en Campo de Mar 3 veces a la semana. Para ahí, ¿no? Y él dice, papá, tengo mucha tarea, pero si tienes tiempo para jugar videojuegos, ¿no? Papá, lo que pasa es que yo he leído que los videojuegos estimulan una parte del cerebro que ni el deporte, ni la música, ni los libros lo hacen. Mejoran la psicomotricidad y la rapidez mental en los jóvenes, ¿no? Cierto, eso es, digamos, generalmente válido. Pero también es cierto que es adictivo, como todas las otras formas de pasatiempo. Además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla. Además, genera problemas que luego tenemos que tratarnos en el quiropráctico, problemas de lumbalgia, de postura y más.
¿correcto? Entonces, ¿ven? Eso refuta lo que está diciendo la persona, ¿correcto? Muy bien, entonces pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio, ¿correcto? Muy bien, por ejemplo, un terraplanista me dice, profesor, la Tierra es mentira, que es esférica. Así le digo. Y si no es esférica, ¿por qué cuando vemos a los barcos poco a poco se hunden y al final se hunde, digamos, como que la vela? Si fuera plana, digamos, no ocurriría eso, ¿correcto? ¿No? Hay varios, ¿no?, contraargumentos contra los terraplanistas. Profesor, la vacuna es agua destilada. ¿Y por qué desde que la gente se vacuna han descendido los casos de mortandad de COVID? Porque usualmente los que llegan a UCI después de la vacuna son usualmente quienes no se han vacunado. Usualmente, no estoy diciendo todos, ¿sabes? Ojo, ¿no? Entonces, ¿correcto? ¿No? Profesor, yo creo que no se debe enseñar educación sexual en los colegios, ¿no? Se quiere hacer del Perú Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, Finlandia enseña educación sexual, Francia, los Estados Unidos, y si tú comparas los índices de embarazo adolescente en los países que enseñan educación sexual y en los que no, como en el caso del Perú, es, digamos, evidentemente más amplia la esto. Eso es mi otro argumento, ¿no? ¿Correcto? Jóvenes, son datos, ¿no? Ni siquiera estamos interpretando la realidad, son datos duros, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Pero bueno, pues, ¿no? La religión y sus argumentos, que no sé si son argumentos, en realidad. Muy bien, ¿no? Argumentación en la investigación científica. Un poco les he hablado de la filosofía, de lo racional, de defender nuestra tesis con ideas y demás. Pero la ciencia también tiene una forma bastante particular de, digamos, argumentación. Y lo que salta a la vista de buenas a primeras, y es una diferencia fundamental entre la argumentación en filosofía, que es racional, conceptual, abstracta, es que en el caso de la argumentación científica es empírica, ¿correcto? O sea, Platón te dice que existe un mundo de las ideas, ¿correcto? Muy bien. Pero Platón no ofrece pruebas empíricas, racionales. Pero en cambio el científico, la prueba de fuego es que la hipótesis pase la contrastación, la evidencia. A ver, jóvenes, ¿por qué, por qué, digamos, la hipótesis más aceptada sobre la extinción de los dinosaurios es la caída de un meteorito? Porque este padre e hijo que investigan el tema en el Golfo de México han encontrado en muchos restos fósiles de dinosaurios iridio, un elemento que no existe en la Tierra, que parece que ha venido del espacio, ¿correcto? Darwin ofrece prueba, ¿no? Ofrece prueba paleontológica. Ahora incluso existe prueba genética para ver esto de la evolución, ¿correcto? Incluso la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Ya, bueno, no abiertamente, ¿no? Pero en todo caso, como en el caso de Galileo, también le pidió. Entonces, la evidencia empírica es fundamental. Ahora, vamos a ver esto en epistemología. Cuando yo argumento en ciencia, lo hago para explicar algún fenómeno, ¿no? ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? Y mi argumentación es por la caída de un meteorito, ¿no? Pero no lo defiendo racionalmente, sino con evidencia, ¿correcto? Es como, por ejemplo, jóvenes, el día de hoy me quedo dormido a las 7 de la noche. Y mañana salgo a correr a las 6 de la mañana y veo todas las calles mojadas. ¿Qué infiero? No lo veo, ¿no? Pero lo puedo inferir. Yo no vi la lluvia en la noche. ¿Qué ha llovido? Y el científico juega con inferencias, pero con datos, ¿no? También empíricos. ¿Es cierto que hace inferencias también? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Ahora, en la argumentación científica, y depende de cada campo, podríamos decir, ¿no? Debe ceñirse a algunas normas apropiadas. Por ejemplo, usar muestreo aleatorio. A ver, jóvenes, ¿qué pasa si
De pronto se publica una encuesta y sale que el 90% va a votar por Forsyth en las elecciones municipales para alcalde de Lima, ¿correcto? Y de pronto, cuando yo veo el muestreo, todos los entrevistados son de la Victoria. ¿Estará bien que yo, pensando en Lima, solamente le pregunte a la gente de la Victoria? ¿Qué creen? ¿No? Así es, porque solamente los de la Victoria no votan, pues, ¿correcto? ¿No? Yo personalmente creo que algo así ocurrió con Castillo, porque Castillo no salía en las encuestas, ¿no? No salía, ¿no? Entonces, de pronto, primer puesto. Aunque ya me habían comentado, ¿no? Internamente que, digamos, la gente estaba, ¿no? Pero ven, digamos, de qué forma habrán hecho las encuestas. Lo que pasa es que una cosa, por ejemplo, si quieres hacer encuestas, no solamente es ir a la ciudad, sino a lo rural. Por ejemplo, tú dices, pero yo le pregunté a 10 personas de San Martín. Sí, pero solamente fuiste a Tarapoto, pues, ¿no? Correcto. Tarapoto es la ciudad, pues, pero no es San Martín, correcto, ¿no? Entonces parece que, pues, claro, ellos no lo dicen abiertamente, pues, pero uno puede inferir, pues, jóvenes, ¿no? Si alguien ve que su pareja tiene, no, algo rojo por acá, ¿no? Ya, o sea, digamos, no es que ha visto eso, pero uno puede inferir, pues, no necesariamente. Es como el caso de, entonces uno infieran, jóvenes, infieran por lo que ven, digamos, las personas con infiriendo bien pueden llegar a ciertas, ¿no? Muy bien, y terminamos con los enfoques del razonamiento. Primero tenemos el enfoque formal, que le interesa a jóvenes la validez. Por ejemplo, jóvenes, ¿este razonamiento es válido? Así es, porque la conclusión se deduce de las premisas. Es válido, se sigue. Ahora, el enfoque material se concentra más en la verdad de las proposiciones, ¿correcto? Jóvenes, todos los políticos son honrados. ¿Esto es verdadero? No. ¿Es verdadero que Alan fue político? Sí, ¿no? Pues esto es falso. ¿Es verdadero que Alan García fue honrado? Jóvenes, si a mí me acusan de liderar una red de narco, de lo que fuese, vienen en estos momentos a mi casa, bueno, vean mi celular, liberen mi historial de llamadas, pídaselo a la, digamos, ¿no? Muy bien, vea mi computador, o sea, yo no sé de dónde ustedes sacan eso, ¿no? O sea, pero me sorprende. Y bueno, yo soy inocente mientras ustedes están manejando como hipótesis. Pero a ver, vamos. Pero eso de que un rato, ahora vuelvo y me pego un tiro, ¿por qué? A ver, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué? ¿No? ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿no? Hay algo extraño ahí, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, ese es el enfoque material. Por ejemplo, enfoque formal, ¿no? Todos los hombres son fieles, ¿no? Digamos, Hans es un hombre. ¿Cuál es la conclusión? Hans es fiel. ¿Esto es válido? ¿Seguro? ¿Es válido o no? Todos los hombres son fieles. Hans es un hombre. Conclusión, Hans es fiel. Sí es válido, se deduce dentro del enfoque formal. Pero ¿es verdad que todos los hombres son fieles?
Sí, dice. No todos, pues, jóvenes, ¿no? No todos, ¿no? O sea, ¿no? No todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, que ya se demostró, Jeremy. Digamos, claro, Aldo Miyashiro ya está el contraejemplo, ¿no? Aquel que quiera decir, ahí está el contraejemplo, Aldo Miyashiro. Ya refutó eso, ¿correcto? ¿No? Muy bien, entonces son dos enfoques distintos. En el enfoque pragmático, los jóvenes utilizan la persuasión. Y jóvenes, para yo persuadir a alguien, no me tengo que basar en algo verdadero, ¿correcto? Por ejemplo, tengo mi sobrinito que siempre que me voy a dictar a la universidad, viene y desordena mi biblioteca. Yo la tengo ordenada por literatura, ¿no? Narrativa, poesía, filosofía antigua, ética. Y de pronto él viene, agarra un libro, lo pone en otro lado, esto, ¿no? Hasta que de pronto, digamos, tiene 10 añitos, ¿no? Hasta que yo le digo, ¿no? Él ha visto Stranger Things y le digo, ese monstruo que sale en Stranger Things, que es como una cabeza que es como una flor, ¿no? Algo así, ¿no? Ese monstruo para en la oscuridad, ¿no? Si tú vienes a mi cuarto, ese monstruo te va a llevar a otra dimensión. Yo no sé, ¿ah? ¿No? Yo no sé, ¿no? Entonces él, le estoy mintiendo, pero ya nunca más entró, digamos, a mi cuarto, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, entonces ven, estoy mintiendo porque que sepamos no existe, ¿no? Ese, digamos, esa otra realidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para persuadir a otra persona, yo no necesito decir cosas verdaderas, ¿no? Hasta puedo engañar para persuadir, ¿no? Puedo engañar, ¿no? ¿Correcto? No sé, pues decir cosas como que, a ver, pensemos, soy una persona machista, ¿no? Y mi hermano, que es más joven, me dice, pero no sé, Pamela me ha dicho que quiere trabajar. Y he dicho, ten cuidado porque yo tengo un amigo que su esposa trabajó y lo engañó, ¿no? Entonces, digamos, además, miren, el trabajo, no sé, ¿en qué va a trabajar? ¿Va a ser secretaria? No, que los jefes, que esto, que el otro. Entonces, digamos, ¿no? Yo puedo mentir y más, correcto, ¿no? Puedo hacerlo, ¿no? ¿Estamos? ¿No? No sé, pues para llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tenemos que decir la verdad, ¿no? Los sofistas hacían eso, ¿no, jóvenes? Persuadían, persuadían, ¿no? ¿No? No importaba la verdad. El sofista podía demostrar que ese joven que había asesinado a su esposa era inocente o que era, digamos, culpable. Dependía de quién lo contratara, ¿no? Y obviamente es mucho mejor persuadir jóvenes con información real, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, obviamente que el sueño es fundamental, jóvenes, ¿no? El sueño es fundamental, ¿no? Tiene muchas virtudes. Entonces, eh, cuiden sus sueños, jóvenes. El otro día me encontré con un alumno que le enseñé en la pre, me acuerdo, en la natación, y me decía, ¿no? Que hacía natación muy temprano, vivía en Los Olivos y va hasta Jesús María, imagínense, Campo de Marte, ¿no? Y le dije, pero entonces duerme temprano, profesor, es que me distraigo con el celular, me dijo, ¿no? Entonces yo le expliqué que incluso teóricamente uno guarda lo que aprende durante el día en la noche. Es fundamental dormir bien, ¿no? ¿Correcto? Entonces, también se puede hacer con información, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Aquí están las claves. Solamente voy a 221 datos para alumnos, semana 7, ¿no? Muy bien, ¿no? Les dejo, jóvenes, un par de videos. Ya saben, cosas para, eh, digamos, expandir, ¿no? Los conocimientos, ¿correcto?
Muy bien, jóvenes, sigan repasando, a ver si la siguiente semana nos damos un tiempito para hacer un recordatorio de los temas fundamentales. ¿Correcto? Nos vemos, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.